AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo programa en el que vamos a tocar el tema de mujeres emprendedoras, aquellas mujeres que vencen obstáculos, que aprovechan las oportunidades y que generan empleo y que al mismo tiempo están haciendo país a través de su trabajo. Y nos da mucho gusto empezar este día hablando con Mónica Heller. Ella es una empresaria de mucho éxito que ha trabajado como fundadora y presidente de M. Heller Group, inmobiliaria, también está al frente de otras iniciativas de las que vamos a hablar, pero lo que más nos interesa, más que pasar recuento de cuáles han sido sus emprendimientos o cuáles son sus emprendimientos, es saber qué está en el alma, en la conciencia, en la voluntad de una mujer emprendedora como es Mónica Heller. Bienvenida, Mónica, a este programa. Gracias. Es un gusto. Gracias. Mónica, ¿desde cuándo usted se dio cuenta de que lo que le apasionaba era la empresa, el mundo del emprendimiento, de generar trabajo? ¿Desde cuándo? Muy jovencita, muy Sí. jovencita. Mi familia tenía varios emprendedores y yo creo que yo soy producto de la mesa de la cocina. Los Sí. negocios se discutían continuamente y era parte del quehacer familiar y era un tema importante. Se hablaba de negocios, se hablaba de emprendimiento, se hablaba de dinero. Y desde muy jovencita yo entendí que eso era lo que Eso me era gustaba y lo me llamaba. suyo, ya. Sí, sí. ¿Y cuál es el primer paso que da? ¿Y a qué edad? Hago una carrera universitaria, hago una licenciatura, un doctorado y empiezo... Estudió Derecho, ¿no? En la Universidad de Tulane, ¿sí? Estaba mirando, y luego Finanzas en Boston. Y mi primer trabajo lo hago para una empresa americana, vivía en Bogotá en ese momento. Yeah. Y trabajo varios años en el mundo corporativo y realmente ese es el momento en el que yo ratifico mi férrea voluntad de ser independiente. Yeah. No me gustaba el mundo corporativo. Sin embargo, había aprovechado, tenía un recorrido que me dio unos conocimientos importantes y una base, y al haber vivido en Bogotá, entiendo yo cuál era la dinámica de la zona rosa. Claro, claro que sí. Cuando regreso a Ecuador, ese es mi primer proyecto, la recuperación de la zona de la Mariscal, en función a una experiencia que tenía de haber vivido esa dinámica de joven, además porque era bastante jovencita, y de haber entendido cómo era ese movimiento y cómo repercutía a nivel de ciudad, a nivel de país, y claro, la posibilidad de un negocio interesantísimo. ¿Y cómo fue la acogida? ¿Hubo soporte familiar o dijeron te estás metiendo en cosas que no Ese son? es un tema complicado. Sí. No, mi familia era muy machista, es decir, había la apertura de conversar, había la apertura de discutir ciertos temas, pero cuando ya eso llevaba a una decisión práctica de permitir que las mujeres, sobre todo las hijas, participaran de los ejercicios familiares, ya había Una cierta resistencia, claro. Y mucho más cuando, digo yo, que era joven y revolucionario un poco, ¿no? Y le digo a mi papá, ¿sabes qué? Pero decidió empezar por su propio esfuerzo. En realidad, yo creo que fue una coyuntura, porque yo hubiera querido trabajar en el emprendimiento familiar, pero no había una buena receptividad. Sí. Y entonces me vi forzada a buscar un proyecto propio. Para lo cual tuve que hacer algunos ajustes, entre otras tuve que cambiarme de nombre. Sí. Sí. Durante muchos años trabajé como Mónica Vargas, precisamente porque era un poco conflictivo el tema. Porque decían, no, pues ella es hija del gran empresario y... Entonces, era Mónica Vargas. O sea que ni siquiera usaba el apellido. No, porque cuando tomé la decisión de empezar sola, de verdad decidí empezar sola. Había un tema ahí de demostrar crear que había la capacidad empresa desde cero, desde nada. ¿Cómo le ha ido? ¿Cuántos años lleva trabajando en esto? 20 y pico de años. Con muchos aciertos, con muchos fracasos, pero con un camino maravilloso, un proceso ¿Quiénes lindísimo. han sido sus mejores colaboradores, hombres o mujeres, en los emprendimientos? Mi marido, sin duda alguna, pero él no trabaja conmigo, pero es mi fan number one y es un hombre extraordinariamente capaz, que no se siente intimidado y entonces me respalda, no me para muchas bolas, no es que me hace así mucho caso con mis proyectos, pero me ha acompañado emocionalmente muchísimo. Sí, muchísimo. Qué bien. Y luego en las empresas, porque esto fue ampliándose, ¿no? Empezó tal vez la parte inmobiliaria y después, ¿qué vino? Muchísimos experimentos de ¿Hoteles? otro tipo, hoteles,
desarrollos tecnológicos. Tenemos ahora un proceso interesantísimo que empezó como una incubadora y ahora tenemos ya algunos avances importantes. Estamos a punto creo yo, de un breakthrough bastante importante. Yo diría que el 80 y pico % de mi equipo cercano son mujeres. Yeah. Y de hecho tenemos algunas políticas interesantes. Favorecemos a las mujeres solteras, a las madres solteras. Tenemos un horario que se acomoda al horario de los hijos, es decir, empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde para que ellas tengan libertad de hacer de poder lo que pasar un poco más de tiempo con la hijos. familia. Sí. Pero no porque yo favorezca el trabajo de las mujeres, sino porque en realidad han resultado extraordinariamente buenas. Han sido muy buenas, ¿sí? Yo creo en la meritocracia. Yo creo que el hecho de ser mujer no te garantiza nada y no debe garantizarte nada. Pero da la casualidad la experiencia, de que en mi entorno sí. el ejercicio ha sido extraordinariamente exitoso con un grupo de mujeres muy comprometidas. Ha habido muchos premios también, muchos buenos momentos. ¿Cómo te has sentido con todo ese reconocimiento que vino también desde fuera y que de alguna forma repercute en el trabajo? A ver, claro que es lindo y por supuesto que es halagador que alguien reconozca tu esfuerzo, pero como dije antes, el camino ha sido largo y han habido un sinnúmero de fracasos también. Ha habido también, sí. Muchísimos. Porque alguna gente dice, bueno, ahí está una empresaria exitosa, pero de los fracasos se aprende más a veces. Para mí el fracaso es fundamental en el proceso del éxito. Primero te permite evaluar y te permite entender dónde fallaste, te endurece, te obliga a tener la voluntad de recuperar y para mí esas son habilidades que a la larga se ven traducidas en más éxitos. Pero además es de alguna manera, no puedes evitar cuando tú estás expuesto y eres un emprendedor y parte de la vocación de un emprendedor es emprender nuevos negocios y buscar nuevas oportunidades y crear nuevos sueños. ¿No? Y dentro de ese proceso algunos funcionan y algunos no. Y yo creo que es natural tener algunos fracasos, creo que es inevitable y creo que es sano. Te mantiene humilde ¿Qué les dirías a los emprendedores y sobre todo a las mujeres emprendedoras que nos están viendo? Porque el Ecuador es un país de emprendedores. Esto lo hemos visto y hay estadísticas que dicen que inclusive dentro de América Latina probablemente ocupemos el lugar número 1. El problema es que no siempre hay la persistencia. Somos emprendedores pero no persistimos en el esfuerzo. Bajo esas condiciones, ¿qué le dirías a la gente, a las chicas que nos están viendo y que tienen ganas de hacer su propio negocio en cualquier área? Yo creo que hay reglas para el fracaso. Al fracaso hay que respetarle y hay que entender para qué sirve. Es decir, si tú fracasas y no haces nada con eso, no ha servido ningún propósito. Nada, claro. Es importante analizarlo y evaluarlo y procesarlo. Creo que es fundamental digerirlo. Yo tengo el saco de las penas porque no te voy a decir que no me afecta. Claro que te afecta, te golpea en lo emocional, en lo anímico, en lo económico. Cada vez que hay un fracaso es un golpe, estás recibiendo un puñete. Hay que interiorizar, hay que filtrar, hay que entender qué pasó, por qué pasó, hay que sacar conclusiones y hay que tener la disposición de volverse a levantar. Y ese es un ejercicio, es una decisión. Si tú entiendes que parte de tu norte y de tu sistema de trabajo es recuperarte de los éxitos, pues lo haces. Claro. Ahora, ¿cuáles son los pasos para un buen emprendedor? ¿Qué tiene que hacer una buena emprendedora? Yo creo que la educación es importante, pero no es fundamental. Es decir, creo que te da unos pilares y te da credibilidad, que es importante porque te abre ciertas puertas, pero no es fundamental. Creo que se puede hacer sin la educación también. Creo que hay que ser disciplinadísimo. Uno de los ejercicios que yo hago con regularidad es que yo le doy 1 hora al día a pensar, a evaluar, a planificar, a revisar, a cambiar de opinión. Yo me reservo siempre el derecho de cambiar de opinión. Es un privilegio que yo me doy a mí misma. Y creo que eso te permite dirigir tus esfuerzos de una manera más clara, minimizas el riesgo. Teniendo un norte, ¿no? Sabiendo hacia dónde vas. Creo que hay que evaluar tus estrategias, tus recursos, tus limitaciones. Creo que eso es muy importante dentro del proceso de emprendimiento. Creo que hay que ser agresivo, creo que hay que ser soñador. Arriesgarse. Hay que tomar algún riesgo porque si no, no harías nunca nada. Creo que no hay que autolimitarse.
Creo que el éxito, la clave central del emprendedor es que cree en sus sueños y eso te permite buscarlos, porque si tú te autolimitas desde un principio y buscas siempre tu espacio seguro, no harías nada nuevo y no podrías ser un emprendedor. El emprendimiento es buscar algo nuevo. De tu experiencia en varios países de América Latina y también en otros, has estudiado fuera del país, ¿qué caracteriza a los ecuatorianos, a las ecuatorianas? Yo creo que somos un país extraordinario, sin duda alguna. La gente es noble, es cívica, es bondadosa en su gran mayoría. Creo que tenemos una predisposición al emprendimiento que es interesantísima porque el país no necesariamente tiene la infraestructura para eso. Claro, porque tenemos demasiadas ataduras, demasiadas leyes. Y porque no está establecido el caldo de cultivo, es decir, no tenemos suficientes incubadoras, no tenemos suficientes inversionistas ángeles, no tenemos suficientes instituciones que respalden a nivel de investigación, es decir, no hay todavía, porque yo creo que se viene todo un soporte para el emprendimiento. Sin embargo, la voluntad está ahí. Supera todas las trabas. Sí, yo creo que eso es extraordinario. Somos un país de soñadores y somos un país de gente que a pesar de que somos pacíficos en nuestro comportamiento, somos bravos, somos duros, somos aguerridos y yo creo que eso nos hace mejores emprendedores. Yo creo que sí. Qué bien, Mónica, muchos éxitos. Seguir trabajando duro porque yo creo que quien tiene la sangre, esas ganas de seguir batallando, no piensa en la jubilación, no piensa en retirarse, nunca. En seguir hacia adelante, ¿sí? Gracias por esta posibilidad de entrevista y con ustedes, queridos amigos, seguimos luego de una pausa.